Buenas tardes. Voy a reconstituir los primeros 7 minutos de la clase de hoy día, porque desgraciadamente no me funcionó el asunto de hacer partir la grabación a tiempo, así que la quiero reconstruir para que todas las personas puedan tener acceso a la clase completa, o sea, la clase del 22 de julio. Bueno, en esta clase vamos a ver las dos cartas de San Pedro, que es donde quedamos en la clase anterior, más algunos detalles sobre la carta de San Judas. Las dos cartas de San Pedro son cartas absolutamente judeocristianas. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, al igual que otras del Nuevo Testamento, por supuesto. Ahora, las dos cartas de San Pedro se ve claramente que conocen las cartas del Pablo original, del Pablo I, que hemos llamado, así como la carta de Santiago también. O sea, son unas cartas que se supone que ocurren en un ambiente ya en que el judeocristianismo y los cristianos de origen pagano ya tenían ya una comunidad entre ellas, armada. No se olviden que estamos hablando de por allá por el año 80. Ahora, lo interesante de esta carta, para partir, es cómo en su saludo puede mencionar a la Trinidad en una forma que sea absolutamente válida también para los judeocristianos. Vean, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracias y paz y abundancia a ustedes. O sea, habla del Padre, del Espíritu y del Hijo, Jesucristo. Ahora, se supone que esta carta contiene vestigios de una preparación para los catecúmenos al bautismo. Ahora, y también presupone que ha sido escrita en Babilonia. Ahora, eso de Babilonia no se sabe muy bien si efectivamente es Babilonia la ciudad, o como también hace el autor del Apocalipsis, que llama a Roma como la Babilonia. No se sabe ese punto. Pero sí es bastante posible que haya sido escrito por un secretario o por un ayudante de Pedro. Se piensa en Silvano. Silvano es un personaje que aparece nombrado en varias partes en el Nuevo Testamento y que se sabe que fue ayudante de San Pedro en su predicación. Ahora, declara doctrinalmente que la verdadera Pascua es la muerte de Cristo, por la cual hemos sido salvados, y por lo tanto no hay que celebrar otras Pascuas. Ese es un punto que interesaba mucho a los judíos cristianos por el hecho de que el templo de Jerusalén y Jerusalén misma había sido destruido. Leo, es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimientos, eso es una gracia de Dios. Es nuestra vocación, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. No había pecado ni hubo engaño alguno en su boca. Ahí cita a Isaías al relato del siervo de Yahvé, capítulo 53. Cuando era insultado, no respondía con insultos, padeciendo, no amenazaba, más bien se encomendaba a Dios, el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, sigue citando a Isaías, cargándolo en su cuerpo para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos sanaron, sigue citando a Isaías. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Ahora, tal como los judeocristianos sobrevivientes que habían en ese momento estaban viviendo una diáspora, ¿no es cierto? O sea, un exilio, porque estaba destruido Jerusalén, estaba destruido Israel entero, como ya lo habíamos visto.
Entonces él también hace la simbología de la diáspora para el cristiano en general. Dice, la vida del cristiano es un peregrinaje, una diáspora en camino al otro mundo. A este peregrinaje, salpicado de persecuciones, se accede por el bautismo, prefigurado por Noé, que da origen a la formación de un pueblo sacerdotal. En estos tiempos se debe tener una conducta ejemplar para huir de la calumnia del mundo exterior que os afrendan como malhechores. Ahora, la segunda carta de San Pedro es quizás el libro último del Nuevo Testamento, aunque eso está en discusión si es el último escrito, es este o fue el Apocalipsis de San Juan. Pero es bien tardío, o sea, estamos hablando ya del año 90 o algo por el estilo, la segunda carta de Pedro. Y él cita a la primera carta de Pedro. O sea, se supone que debe ser el mismo autor, quizás el mismo Silvano, porque se presenta como la segunda carta a los destinatarios que ya conocían la anterior. Y aquí cita a nuestro querido hermano Pablo como su contemporáneo, por lo que la sitúa en una perspectiva romana del tiempo inmediatamente anterior al martirio de ambos. Ahora, también cita la carta de San Judas, perdón, no la cita, demuestra un gran conocimiento de la carta de San Judas. La verdad es que no, Judas no es el apóstol, es el hermano del Santiago que conocimos anteriormente, el hermano del líder de la iglesia de Jerusalén. Pero no se sabe muy bien quién influyó a quién. Si segunda Pedro Judas, Judas segundo Pedro, no se sabe eso. Pero es curioso en esto de que se cita a su querido hermano Pablo, porque dice claramente que es muy difícil de entender. Son las cartas originales de Pablo. Así que no se preocupen, si ustedes leen a Pablo, sobre todo en la forma en que está puesto en las Biblias nuestras, en que las páginas están intercambiadas y todas estas cosas que habíamos visto, y no entienden mucho, no se preocupen, para San Pedro también era difícil de entender. Leo aquí. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata de estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. En esta carta, al igual que en la carta de San Judas, también se habla que los que desvían la doctrina no es porque dicen algo que está contrario al depósito de la fe, algo que hablamos muy bien, muy importante en la clase anterior, que ya no se discute con los herejes o con lo que dicen doctrinas falsas. Antes, en la época de Pablo original, se discutía con ellos, se decía, bueno, a ver, veamos qué es lo que dicen y discutámoslo. Aquí no, ya hay un depósito de la fe establecido, una tradición, que puede estar por escrita o puede ser oral. Entonces lo único que se dice es que esas personas que dicen estas cosas falsas es porque dicen cosas que son distintas al depósito de la fe, o que no están en el depósito de la fe. Y también agrega algo que es muy interesante, que es con respecto a la parucía, la segunda venida del Señor. En la época del Pablo original, siempre se esperaba que la segunda venida del Señor, la parucía, era inminente, o sea, y la mayoría de ellos iban a estar vivos para cuando viniera el Señor. Bueno, aquí ya han pasado 2 generaciones y el Señor no ha venido. Entonces, la explicación queda bien interesante, porque dice, el retraso de la parucía no es un incumplimiento de las promesas, sino un acto de paciencia divina. Dios concede un tiempo suplementario para que nos arrepintamos, pero de todas maneras el día del Señor vendrá de súbdito. Eso es un argumento, pero muy interesante, puesto que refleja la situación, digamos, que había en ese momento. No ha venido el Señor por segunda vez. Bueno, pero que lo que pasa es que nos está dando tiempo para que nos arrepintamos.
el arrepentimiento generalizado que se suponía que iba a haber con la predicación original de los apóstoles no ha ocurrido. Entonces lo que está haciendo el Señor es darnos tiempo para que eso ocurra. Bien, aquí los que quieran seguir con la clase, por favor, que vayan a la segunda grabación de la clase, que esa es la original, que está con este mismo nombre, pero con la letra A, la letra B, perdón, entre paréntesis. Esta es la que tiene la letra A. Muchas gracias.